más de 70.000 habitantes, 21 kilómetros de costa, un tejido urbano de cientos de calles y avenidas perfectamente entrelazadas de plazas y parques, miles de viviendas, de edificios, de casas, de villas, campos de golf, hoteles. Datos todos estos que nos hablan de Estepona, una ciudad que hoy, superada ya ampliamente la imaginaria y mítica frontera del nuevo milenio, mira al presente y encara el futuro con los peajes y las perspectivas propias de un municipio del sur de Europa. Presente y futuro. Dos momentos, uno actual y otro por llegar, que no parece difícil de imaginar. Más complejo es hoy tener una visión clara y nítida del pasado. Complejo, pero no imposible. Estepona Televisión inicia una serie de programas que, con el ilustrativo título de Huellas de la historia de Estepona, tienen como objetivo arrojar más luz sobre su pasado. Lo haremos de la mano de Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal y responsable del conjunto de excavaciones que de un tiempo a esta parte han permitido recomponer con un elevado grado de rigor y fidelidad el hasta hace poco deslavazado puzzle de la historia del municipio. Junto a él, destacados representantes de la arqueología, la historia o la ciencia en general nos ayudarán a conocer los detalles más llamativos, más precisos de nuestro pasado. De la prehistoria al siglo XVIII, de los deslumbrantes restos arqueológicos de la Loma de la Alberica y su Venus, a la no menos trascendental Carta de Villazgo de 1729, con la que Felipe V dio a Estepona el título de Villa Independiente. Los dólmenes de Corominas, el yacimiento fenicio del Torreón, la Estepona musulmana o el castillo de San Luis, cerca de 7 milenios de historia plasmados en 13 capítulos. Les invitamos a que nos acompañen en este maravilloso y apasionante viaje por la riqueza patrimonial de la localidad. Después de conocer la huella que los romanos dejaron en el entorno del río Guadalmansa y en lo que hoy es el casco histórico de Estepona, regresamos a uno de los enclaves más fértiles en materia arqueológica del municipio. A ambos lados de la autovía A7, a su paso junto a la ribera de Arroyo Vaquero, se han documentado distintos vestigios de la ocupación del entorno desde al menos el siglo I de nuestra era. En una superficie de cerca de 1000 metros cuadrados se extiende al sur de esta carretera una espectacular necrópolis con más de un centenar de enterramientos de época tardoantigua. Su hallazgo y posterior excavación en sucesivas campañas arqueológicas ha permitido conocer más detalles sobre los importantes cambios que la irrupción del cristianismo, junto a otros factores, provocó en el mundo romano. En los próximos minutos será de nuevo el arqueólogo municipal Ildefonso Navarro quien nos acompañará en este viaje virtual al pasado que hacemos en cada nuevo capítulo de Huellas de la historia de Estepona. Hola amigos, como vimos en programas anteriores, entre los siglos I al V después de Cristo hay una serie de villas de época romana donde la población desarrolla una serie de actividades económicas entre las que sobresalen la salazón de pescado.
Hemos visto, por ejemplo, la villa romana de las Torres, en el río Guadalmansa, o la villa romana que se desarrolló en lo que hoy es el casco histórico de Estepona. En el programa de hoy vamos a conocer otra de estas villas romanas, ubicada en la zona de Arroyo Vaquero. El poblamiento romano de la zona de Arroyo Vaquero procede de alturas superiores. Justo antes de la llegada de los romanos y en los primeros siglos de la presencia de estos en esta zona, el poblamiento se agrupa en cotas superiores, en la zona de Torrequebrada, Cerro del Águila. Pero hacia el cambio de era, coincidiendo con todos los cambios económicos que hemos visto en otras villas, hacia época de Augusto aproximadamente, se produce una bajada a zonas más cercanas a la costa, zonas más llanas. En esta zona en la que nos encontramos, a ambos lados de la carretera nacional 340, es donde tenemos los restos de esta villa que se desarrolla entre los siglos I al V después de Cristo. Aunque la parte que más conocemos de la villa es la que corresponde a la zona sur de la actual Nacional 340, que es donde se concentran los restos de una necrópolis tardoantigua de los siglos VI, VII después de Cristo, al norte de la carretera Nacional 340, donde nos encontramos ahora, es donde están los restos arquitectónicos de la villa. No se han excavado nunca, pero por distintas intervenciones puntuales conocemos, por ejemplo, una pileta posiblemente dedicada a la producción de aceite, que quedó cortada por las obras de la 340. Conocemos, por ejemplo, una serie de estructuras de muro de una habitación de grandes dimensiones. Conocemos también los restos de una gran pileta de forma circular que se ha excavado en fechas muy recientes por una conducción de gas que se ha realizado. Conocemos también distintas cerámicas y objetos que aparecían en superficie cuando esta era una zona dedicada al cultivo. Hace ya mucho tiempo que se abandonó y dejó de cultivarse, pero de aquella época distintos investigadores recogieron fragmentos de cerámica y otros objetos que nos indican que efectivamente se trata de una villa que florece entre los siglos I al V después de Cristo. Por otra parte, al sur de la 340, donde nos encontramos ahora, se concentran restos de una tipología diferente. Aquí, muy afectados por la Nacional 340, cuando se construyó aproximadamente hace unos 100 años, están los restos de un edificio que, como solamente se ha podido excavar de una forma parcial, no sabemos bien su función, no conocemos cuál era su función originaria. Y en la parte sur del edificio, avanzando hacia la zona donde nos encontramos, hay una gran necrópolis, un gran cementerio, del cual se han excavado más de 100 tumbas, aunque las estimaciones son que no hemos excavado ni siquiera la mitad de ese cementerio. Suponemos que tiene unos 1000 metros cuadrados, incluso más, de extensión. Ese gran cementerio y ese edificio un poco desconocido todavía, pertenece a una fase ya a partir del siglo VI después de Cristo. Como hemos visto en programas anteriores, hay una serie de factores, sobre todo desde el principio del siglo V, con la entrada de los pueblos bárbaros en la península ibérica, la ruptura de las redes comerciales a larga distancia, que eran lo que permitieron en los primeros siglos del Imperio Romano ese florecimiento económico, la irrupción del cristianismo con gran fuerza en toda esta zona. Todos esos factores, como decíamos en otros programas, pues provocaron una serie de grandes cambios en estas villas romanas. En esta en concreto, en Arroyo Vaquero en concreto, asistimos, por ejemplo, al abandono de las piletas que durante los 5 siglos anteriores habían estado produciendo bien salazones, bien aceite. Y en esta zona sur del yacimiento asistimos a la creación de esta gran necrópolis, de este gran cementerio que ya es de rito cristiano. Muy posiblemente en la zona de hábitat, la zona donde viven
esta gente que ya profesa la religión cristiana y que se entierran en este cementerio, no es en la villa de los siglos I al V después de Cristo, es en otro tipo de asentamiento del que ahora hablaremos. En principio, durante los siglos V y VI después de Cristo, hay unos primeros cambios que se perciben en estos asentamientos, como la villa romana de Arroyo Vaquero, porque concentran mucha más población. Hay algunos autores que hablan de una extensión del latifundio, o sea, estas grandes villas acogerían un territorio cada vez más extenso alrededor del que dependían, y cada vez hay más población viviendo y dependiendo a su vez de estas grandes villas. Hacia finales del siglo VI, principios del siglo VII, parece que hay este otro cambio importante, y es cuando se abandonan estas villas y el poblamiento se dispersa por la zona, dando lugar a lo que algunos arqueólogos denominan la extensión de las aldeas. O sea, hay muchos pequeños núcleos, ya con una arquitectura muy diferente a la de las grandes villas anteriores. Se trataría de una arquitectura en la que se utiliza la madera, la tierra, muy poco la mampostería, de forma que la gente vive en unas cabañas con unos recursos muy escasos, la economía tiende a hacerse muy autárquica, muy rural, los mercados posiblemente no superan el ámbito local o incluso comarcal, por ejemplo. Es precisamente en este contexto, los momentos finales de las grandes villas y la extensión del poblamiento en estas pequeñas aldeas repartidas por el territorio, en el que surgen grandes cementerios, en muchas ocasiones asociados a edificios religiosos, como por ejemplo Torreblanca del Sol en Fuengirola, o la famosísima Basílica de Vega del Mar en San Pedro de Alcántara en Marbella, o esta de aquí de Arroyo Vaquero, que son grandes cementerios que servirían de referente a estas poblaciones que viven dispersas por el territorio en pequeñas aldeas, pero que tienen un referente, un edificio religioso donde tienen su cementerio. Estos cementerios están activos durante todo el siglo VI, el siglo VII, y según las últimas investigaciones que se están desarrollando en toda la zona del sur de la península ibérica, parece que cuando llegan los musulmanes ya en el 711, a partir del 711, encuentran esta situación, se establecen una serie de pactos con la población que reside en toda esta zona, y al menos durante los 2 primeros siglos de presencia islámica en la zona, esas son las condiciones en las que se continúa viviendo. Siguen funcionando estas aldeas, aunque muchos de sus pobladores empiezan a abandonar estos sitios en favor de sitios más altos, y estas iglesias con estos cementerios perviven durante los siglos VIII y principios del IX, en los cuales también se abandonan por esta subida de las poblaciones a alturas más grandes ante el surgimiento de conflictos con el poder cordobés, con el Estado cordobés. Pero eso no ocurrirá ya hasta el siglo IX después de Cristo. Aunque la necrópolis se conocía por parte de los agricultores de la zona, porque durante las labores agrícolas habían aparecido algunos restos tradicionalmente, no es hasta final de los años 80 cuando en el curso de unas obras, accidentalmente, uno de los obreros descubre una de las tumbas. Da noticia de la aparición de estos restos de una de las tumbas con un esqueleto en el interior, y se produce una primera excavación arqueológica, años 88-89 del siglo XX, en la que se documentan una treintena de tumbas, aparte de los restos de este edificio que comentábamos antes, muy destrozado por las obras de la Carretera Nacional 340 en época de Primo de Rivera, aproximadamente hacia finales de la década de los años 20, también del siglo XX. Posteriormente,
Ya en el año 2001, el año 2004, el año 2006 se realizan sucesivas campañas, sucesivas intervenciones arqueológicas que en total nos descubren un cementerio, una necrópolis, que hemos calculado, aunque no se ha excavado entera, en unos 1000 metros cuadrados aproximadamente, tal vez un poco más. En estos 1000 metros cuadrados se han documentado aproximadamente 100 enterramientos, 100 tumbas. Lo que ocurre es que la mayoría de estas tumbas son realmente panteones. Hay tumbas en las que hay restos de 2 individuos, de 3 individuos, incluso en alguna ocasión excepcional hasta de 4 individuos. El ritual de enterramiento es el mismo en todos los casos. Además es el normal, el habitual en cementerios de rito ya cristiano como el que nos ocupa, de los siglos VI, VII, VIII después de Cristo. Los cuerpos se disponen en decúbito supino, boca arriba, con los pies orientados hacia el este y la cabeza hacia el oeste, siguiendo las prescripciones canónicas de que la cabeza debía estar hacia el ocaso, hacia el atardecer. Se trata de, como decíamos antes, de enterramientos individuales, pero en tumbas que se reaprovechan, funcionan a modo de panteones, posiblemente con carácter familiar. Como están alrededor de, muy posiblemente, un edificio religioso, una iglesia, una basílica, a la que puede que correspondan esos restos de edificios de difícil adscripción, esa ubicación en las cercanías de una iglesia, un edificio religioso, es algo muy valioso para estos primeros cristianos. Entonces reutilizan una y otra vez el mismo espacio por estar cerca de este espacio sagrado. Las tumbas son realmente muy sencillas, muy simples. Se trata de simples tumbas excavadas en la tierra, fosas excavadas en la tierra. En muchas ocasiones no tienen ningún tipo de revestimiento. Las paredes son la simple excavación en la tierra. En otras ocasiones, las menos, esta tierra, estas paredes de la tumba se revisten de lajas de piedra caliza, y en una única ocasión una de las tumbas está revestida con unos muretes de ladrillo, con lo cual tiene una estructura algo más compleja que el resto de las tumbas de la necrópolis. No sabemos si porque se trataba de un miembro destacado de la comunidad o simplemente por una cuestión económica o por alguna cuestión constructiva, lo desconocemos. Para la cubierta de las tumbas se utilizan también lajas de piedra caliza que las cubren totalmente. En algunas ocasiones, algunas tumbas aparecen sin esa cubierta de lajas, de piedra, pero posiblemente sea porque a lo largo de los siglos el laboreo agrícola, el paso de arado sobre todo, muy posiblemente ha arrancado esas piedras que se utilizarían en su día pues en las lindes o para construir la vivienda de la zona. Hay noticias verbales de hallazgos en estas labores agrícolas de un sarcófago de plomo hace ya varios decenios, pero esta noticia nunca ha podido ser confirmada. También hay noticias verbales del hallazgo de alguna piedra con escritura, de alguna lápida de mármol con alguna escritura, pero tampoco la hemos podido confirmar, lo cual no sería de extrañar. Tanto el hecho de aparición de un sarcófago como de algún tipo de lápida con epigrafía latina sería normal en un cementerio de esta época. Dentro de las tumbas y acompañando a las inhumaciones encontramos una serie de objetos que tienen una doble vertiente, un doble significado. Por un lado lo de carácter ritual y por otro lado los ajuares personales, los ajuares funerarios personales de cada difunto. En cuanto a los primeros, en cuanto a los que se denominan depósito ritual, tenemos un total de 5 jarritas de cerámica. Hay una de ellas que tiene doble asa y es bastante más alta que las demás, de unas dimensiones bastante más grandes que el resto de las jarritas.
y las demás tienen una sola asa. Son piezas de elaboración muy sencilla, ninguna tiene ningún tipo de decoración ni pintada, ni grabada, ni incisa, y se vienen asociando con el ritual cristiano y contendrían bien aceite para ungir al difunto dentro de los rituales de enterramiento, o bien agua bendita para rociar al difunto, como sigue haciéndose hasta hoy en día también dentro de los rituales del enterramiento. No está claro, hay investigadores que se decantan por el agua, investigadores que se decantan por el aceite, hay incluso una corriente de interpretación que sugiere que se trataría de los recipientes que se utilizaron durante el bautismo del difunto y que guardarían ese recipiente con el agua con el que se bautizaron durante toda su vida, y a la muerte se enterraría junto con él en la tumba. Pero es una interpretación bastante más complicada porque supondría la supervivencia de un cacharro de barro durante toda la vida de una persona, cuestión que es bastante complicada. Otro tipo de objetos de los que encontramos dentro de estas tumbas serían los ajuares personales, las piezas, los elementos de adorno, de indumentaria que se enterrarían junto con el difunto. En este aspecto tenemos toda una serie de adornos personales. Tenemos, por ejemplo, anillos, hay algunos de cobre, apareció también durante las excavaciones uno de hierro en muy mal estado de conservación, y entre todos destaca uno de oro con una labor de orfebrería muy fina, típica también de esta época, de los siglos VI, VII después de Cristo, y se trata de una pieza de oro con pocos paralelos. Hay realmente muy pocos paralelos de este tipo de piezas de oro de la orfebrería tardoantigua en la península ibérica. Además de los anillos tenemos, por ejemplo, 3 pulseras de bronce decoradas con una serie de finos grabados, de finas incisiones, que aparecieron las 3 juntas en los brazos de una de las personas enterradas en esta necrópolis de Arroyo Vaquero. Tenemos, por ejemplo, una serie de pendientes de bronce que también aparecieron in situ en una serie de enterramientos presumiblemente femeninos de la necrópolis. En otro enterramiento aparecen, por ejemplo, 3 agujas de bronce que muy posiblemente serían o bien para sujetar el pelo de esta persona inhumada, o bien para sujetar de alguna forma algún elemento de la indumentaria, de la ropa de este enterramiento. Aparecen también una gran cantidad de cuentas de collar, tanto en pasta vítrea como en ámbar, de una calidad muy variable de unas cuentas a otras, pero que en definitiva nos está informando sobre la existencia de collares con cuentas de colores, de pasta vítrea, verde, anaranjado, ámbar, que en fin serían unos collares con una variedad cromática bastante importante. Otro tipo de elementos que aparecen también son elementos que están relacionados con la ropa con la que se enterrarían estas personas. En concreto aparece una hebilla de bronce que nos está informando sobre la existencia de un broche, muy posiblemente un broche de cinturón con el que se enterraría una de las personas en esta necrópolis de Arroyo Vaquero. Las últimas personas que se entierran en este cementerio, en esta necrópolis de Arroyo Vaquero, lo hacen ya posiblemente durante el siglo VIII después de Cristo. A partir de esa fecha, estas poblaciones cristianas bajo dominio islámico, a los que denominamos mozárabes, se trasladan a cotas superiores, asentamientos más al interior, debido al surgimiento de importantes conflictos precisamente con los musulmanes. Pero esa es una historia que abordaremos en el siguiente programa. Las diferentes intervenciones en el entorno de Arroyo Vaquero pudieron desvelar enormes secretos de nuestra historia y a través de la arqueología volverlas a reescribir una vez más. Parte de estas piezas se hallan en nuestro Museo Arqueológico Municipal, la casa de todos los esteponeros, donde nuestro legado espera ser visitado y contemplado. Un gran complejo que albergó todo el entorno de este arroyo de Arroyo Vaquero, donde hoy transcurre la carretera nacional, la antigua nacional, hoy A7, vía de comunicación que atraviesa este enorme complejo de la tardo antigüedad y que se dispone en necrópolis y en una enorme zona habitada que correspondería a la villa, una villa que indudablemente generaría una enorme actividad agrícola además de pesquera.
Parte de los restos de todo este complejo descansan y se muestran en la sala tercera del Museo Arqueológico Municipal, edificio que se encuentra a nuestra espalda. Vasijas y elementos que rememoran tiempos pasados de nuestra historia. En el año 2006 llevamos a cabo una excavación arqueológica en la necrópolis tardoantigua de Arroyo Vaquero. En ella localizamos más de 95 tumbas datadas entre los siglos VI y VII. La tipología de las tumbas ha sido diversa. Algunas se excavaron en fosas simples en el terreno y otras presentaban hiladas de piedra y de mampuestos alrededor de la estructura, todas con cubiertas de lajas. En el interior de los enterramientos, junto a los restos óseos, en algunos casos encontramos ajuares. Los ajuares funerarios son elementos exclusivos del mundo del enterramiento. Tienen una connotación simbólica y entre ellos destacamos algunas jarritas que salieron en algunos contextos. Aparte de esto, también destacamos algunos enterramientos que traían consigo un conjunto de adornos personales, como pueden ser pulseras de bronce, anillos, cuentas de collar de pasta vítrea, pendientes. Entre estos adornos personales destacamos los que localizamos en una de las tumbas, concretamente la tumba G10, que pertenecía a los restos de una mujer hispano-visigoda, donde encontramos los restos de un anillo de oro. Los anillos en los contextos funerarios no son infrecuentes, pero sí es infrecuente encontrarlo de este material. Como es un metal precioso que tiene mucha resistencia tanto a los agentes corrosivos como químicos del entorno, lo encontramos en muy buen estado de conservación y estaba localizado justamente en la región pélvica, lo que nos indica que en el momento del enterramiento a la persona se le colocó la mano sobre la cadera. La peculiaridad de este anillo en concreto es que es un anillo calado, con una técnica de orfebrería bastante delicada que tiene pocos paralelismos en el territorio peninsular. De hecho, la mayoría de los anillos de este tipo de material suelen ser sólidos, bastante consistentes. Y bueno, junto al anillo de oro, esta persona o esta individua traía también dos pendientes de bronce en forma de aro, unas cuentas de collar, tanto de pasta vítrea como de ámbar, y un brazalete doble de bronce, todo en posición original. Los pendientes de bronce estaban a ambos lados del cráneo, las cuentas de collar estaban alrededor del cuello y el brazalete en el antebrazo. Y todo este conjunto nos daba una visión un tanto peculiar del difunto y coloquialmente, de forma totalmente anecdótica, la conocíamos en la excavación como la tumba de la princesa. Y bueno, el hecho de que esta persona tuviese con ella el anillo de oro junto con todos estos elementos nos puede hacer pensar de que también tenía una posición social, digamos, un poco más alta al resto de los individuos que estaban enterrados, porque la cantidad de objetos personales que traía consigo en el enterramiento no era algo frecuente. Para terminar, solo concluir que los adornos personales y los ajuares no son infrecuentes de encontrar en las necrópolis, aunque sí encontramos menos de lo que nos gustaría. Sobre todo porque el expolio es un mal que azota la arqueología desde la antigüedad y muchas de estas sepulturas que hemos comentado hoy estaban expoliadas en época antigua y también en época reciente.
Azarosa y caprichosa, la naturaleza ha generado con el paso del tiempo, poco a poco, milenio tras milenio y gota a gota, formaciones geológicas espectaculares. Hoy les proponemos visitar una de ellas, la Cueva de Nerja. En el extremo más occidental de la provincia de Málaga, esta inmensa gruta ocupa un lugar de privilegio en el ranking de cavidades subterráneas más conocidas del mundo. Cada día, cientos de personas hacen cola pacientemente para adentrarse en las profundidades de la gruta. La espera tiene su recompensa. La Cueva de Nerja se dio a conocer en los primeros días de 1959, en las que hasta entonces se conocían como minas del cementerio de Maro. Un grupo de jóvenes descubrió casi jugando las zonas internas de la cavidad. El 12 de enero del año 59, pues los 5 jóvenes de Maro, descubridores de la cueva, realmente lo que descubren son las zonas internas de la cueva. Penetran por la torca pequeña y descubren que desde dentro de la cueva pues el flujo de murciélagos seguía saliendo, con lo cual llegan a la conclusión de que tenía que haber un espacio mucho mayor en el interior. Rompen unas columnillas estalagmíticas en determinado punto de lo que ahora conocemos como el conducto del descubrimiento, y eso les permite acceder a la sala de la cascada. Nuestro recorrido por la cueva comienza por una sala cerrada al visitante turístico, la Sala de la Mina, una de las 3 exteriores junto a las del vestíbulo y la torca. Las 3 estuvieron comunicadas con el exterior mediante diferentes torcas y espacios que se fueron cegando y taponando con la evolución natural de la ladera, hasta que se cerraron a finales de la Edad del Cobre. Estas son las salas que realmente se ocupan durante la prehistoria, y al menos que sepamos por las excavaciones arqueológicas que se han hecho hasta la fecha, desde el Gravetiense, uno de los periodos más tempranos del Paleolítico superior, que podemos cifrar en torno a los 24.000 años antes del presente. De las 3 salas exteriores, la de la torca es para los expertos la más relevante. Allí se ha centrado en los últimos años un ambicioso proyecto general de investigación que ha arrojado información de extraordinaria importancia. Estamos en la sala de la torca, que es un poco el Sancta Sanctorum de los arqueólogos que tenemos ahora mismo en la cueva. Hemos desarrollado durante 6 años un proyecto general de investigación en el que hemos ido centrando, pues, desde el punto de vista de la arqueología, algo que teníamos pendiente, que era la prospección completa de la cavidad, tanto a nivel de pavimento como a nivel de parietal. En esta sala se descubrió uno de los enterramientos epipaleolíticos más importantes de la península ibérica, de los mejor conservados y casi con toda seguridad de los más antiguos. Es el que se conoce como Pepita, que puede contemplarse en el Museo de la Fundación, en la Plaza de España y en Nerja. Solo imaginar la riqueza arqueológica de las salas exteriores de la cueva provoca un impacto descomunal, únicamente superable por la espectacular belleza y grandiosidad del interior de la gruta. El primer destello lo recibimos en las salas intermedias, la del Belén y Colmillo de Elefante, repletas de estructuras geológicas espectaculares. Aquí, el arte rupestre comienza a hacer acto de presencia. En este caso, pues los últimos trabajos arqueológicos están revelando que también es una de las zonas más exteriores donde se encuentran arte rupestre paleolítico. En concreto, frente a mí se sitúa una zona, un pequeño camarín, que es imposible de visitar al público por cuestiones de conservación y por cuestiones de seguridad, donde recientemente se han identificado 2 elementos figurativos.
una cierva en rojo y un caballo pendientes aún de establecer las dataciones absolutas, pero que se corresponden con facies del Paleolítico superior. Tras este primer contacto con el interior de la cueva, un pronunciado descenso por una vertiginosa escalera nos lleva hasta la Sala de la Cascada o Sala del Balén. Tan solo un año después del descubrimiento de la gruta, se comenzó a celebrar en ella el Festival Internacional de Música y Danza. Montserrat Caballé, Rostropovich o Paco de Lucía son algunos de los artistas que por allí han pasado. Pero esta sala no es relevante únicamente por este dato. En ella, los avances tecnológicos de última generación desempeñan una labor fundamental. En principio es uno de los puntos en los que el equipo de conservación tiene mayor interés en monitorizar todo tipo de daños ambientales que la presencia humana genera en la cueva. De hecho, los propios festivales pues, recientemente han empezado a abreviarse tanto en número como en tiempo e instalaciones, en un intento de proteger tanto el medio natural como el medio arqueológico de la agresión que supone los visitantes. A mi derecha queda toda una serie de sensores. Digamos que la cueva de Nerja es una de las cuevas probablemente la más monitorizada del mundo. Se controla desde la temperatura del aire, la humedad relativa, los niveles de CO2 y las oscilaciones, la temperatura de la roca y la temperatura del agua de goteo, por deciros algunos datos significativos. Eso se hace a lo largo de todo el desarrollo de la cueva, pero de forma muy especial en esta zona que es de las más sensibles. Impactados aún por la belleza de esta sala, nos dirigimos hacia el momento más deslumbrante de la visita. Antes pasaremos por la Sala de los Fantasmas. Estamos en la Sala de los Fantasmas, que es el último punto que los jóvenes descubridores pisan en su primera visita. Se denomina así por estalagmitas como esta, que remedan un poco la forma de un fantasma, y igualmente también porque directamente en su visita de descubrimiento caen directamente sobre dos, o descienden casi andando, sobre dos restos esqueléticos, dos inhumados, casi con toda seguridad correspondientes a los momentos finales del Neolítico, que también son, en este caso, pues un reflejo de la intensa ocupación humana que tiene la cueva durante la prehistoria reciente y cómo zonas tan internas como esta de la cueva se utilizan como punto de uso funerario de forma bastante asidua. Instantes después, lo que nos encontramos confirma al visitante que ha merecido la pena la espera en el exterior, que el paseo por cada una de las salas previas tiene una recompensa única, que por mucho que nuestra mente haya querido fantasear, no es comprensible hasta que no se ve. Llegamos a la Sala del Cataclismo. La Sala del Cataclismo se llama así, como podemos ver a través de los bloques y espeleotemas que aparecen fracturados por un terremoto que se dató por uranio torio en hace 800.000 años. Y sobre él se han formado pues, gran cantidad de espeleotemas con posterioridad a ese momento, pero que es el evento que define un poco lo que es la estructura de la sala. Es una de las mayores de las visitables, de hecho es la más grande en volumen del espacio visitable de la cueva. Digamos que la cueva se visita en 1/3 de su longitud total. La visita turística a la cueva de Nerja permite conocer solo 1/3 de su extensión total. En el resto de la superficie, en las galerías altas y nuevas, se concentra gran parte del arte rupestre de la gruta. El resto de los 2/3 restantes lo constituyen las galerías altas y nuevas, que no pueden ser visitadas por el gran público porque es la zona que contiene el arte rupestre más importante
de la cavidad, uno de los más frágiles, y aparte de todo pues es físicamente bastante complicado. Hace falta conocer métodos de progresión espeleológica para poder contemplarlo. En cualquier caso, la importancia de este arte se está viendo en las dataciones que estamos obteniendo con el desarrollo del proyecto de investigación, de tal manera que tenemos dataciones que, como todo el mundo sabe, ya superan los 40.000 años antes de la actualidad. Un ejemplo de ese arte rupestre lo encontramos muy cerca de donde nos encontramos, en una formación conocida como el Camarín de los Órganos. Ahora mismo estamos frente al órgano, que es una de las zonas de las galerías visitables que tiene mayor concentración de arte rupestre, con cerca de más de 300 manifestaciones gráficas que se articulan en torno a una cabra y a una cierva que no se ve en uno de los pliegues. El resto son elementos de corte simbólico, no sabemos, es un código gráfico que somos incapaces de interpretar. Dudo que encontremos una piedra de Rosetta que nos permita leerlo en alguna ocasión, pero que evidentemente ellos manejaban y que por lo que sabemos hasta la fecha pues tiene una cronología que puedan rondar entre los 20 y los 25.000 años de antigüedad. La Cueva de Nerja es una fuente inagotable de información para la comunidad científica. Cada proyecto general de investigación que se pone en marcha proporciona un volumen de datos casi inabarcable. En el último, por ejemplo, se han descubierto en parte del suelo y las paredes de la sala del Cataclismo sistemas de iluminación estática desconocidos hasta ahora. Son una serie de puntos de iluminación estática. Aprovechan determinadas oquedades de la roca que se horadan de forma artificial o directamente antiestalagmitas, que son oquedades que se producen de forma natural por efecto del desarrollo de las caídas de gotas de agua. En este caso, esas antiestalagmitas y estas oquedades reaprovechadas se han utilizado como verdaderas farolas estáticas, o sea, se utilizaba madera de pino negro directamente, y se han identificado hasta la fecha por cerca de media centena de estos elementos. Se distribuyen aproximadamente siguiendo el recorrido casi del turístico actual, o sea que eran los verdaderos turistas de la prehistoria, y algunas se remontan a algo más de 30.000 años. Era un sistema ingenioso, muy bien meditado y que evidentemente les permitía moverse con cierto grado de comodidad dentro de un espacio tan hostil y tan oscuro para el ser humano como es una cavidad, y más en zonas tan internas como las en que nos encontramos. ...45 minutos. Esa es la duración aproximada de la visita turística a la Cueva de Nerja. Un tiempo que se escapa literalmente de las manos mientras se recorre esta maravillosa gruta. Por eso, no hay duda de que quien la visita algún día repetirá. La grandiosidad geológica y patrimonial de la Cueva de Nerja nos sirve hoy como el mejor de los epílogos posibles para este programa de Huellas de la Historia de Estepona. En el próximo capítulo retomaremos el viaje en un lugar que es además único por distintos motivos, el Castillo del Nicio. Hasta allí huyeron a mediados del siglo IX los mozárabes que habitaban en la zona costera, debido a la presión que los musulmanes ejercían sobre la población autóctona desde principios de esa centuria. En ese espectacular paraje sobre una gran superficie plana situada a más de 300 metros sobre el nivel del mar, los grandes señores de la aristocracia hispano-visigoda edificaron una imponente torre de la que todavía hoy se conserva parte de sus muros.
Lo veremos en el próximo programa de Huellas de la Historia de Estepona.